estar grabado, así que... Ya. Ok. Entonces, hola a todos. Bienvenidos a la tutoría de los dos relojes para el C2 de electromagnetismo. Mi nombre es Francisco Felipe. Junto con Miguel Letelier, vamos a hacer dos problemitas para este control, donde va a entrar desde ecuación de Poisson, Laplace, hasta corriente. Muy bien, entonces, para el P1, lo vamos a leer todos juntos, como... A ver, déjame ver, dice, ya. Se tiene un condensador plano. Espero que todos tengan, por cierto, el enunciado. Si es que alguien no lo tiene, debería estar disponible en el curso del taller de dos relojes. Si no, se lo pueden mandar entre ustedes si es que no están en la comunidad, pero si están aquí es porque ya están en la comunidad, así que lo pueden sacar de ahí. Entonces, se tiene un condensador plano, P1, con placas cuadradas de largo A, y hay una distancia de entre placas y una carga total Q para el condensador. Hay que calcular la fuerza que se ejerce sobre un material dieléctrico que se encuentra a una distancia X de un punto O. Perfecto. Entonces, si vemos la figura, podremos notar que hay una cosa que no les hemos dicho, pero es parte del ejercicio también, que tienen que determinar la permitividad, sí, la permitividad eléctrica del material, que son muy importantes. Pero en este caso la figura nos entrega un K, y ese K está asociado con el coeficiente de permitividad que va a tener el dieléctrico, ¿ya? Primera indicación, cuando estén trabajando con dieléctricos, siempre traten de identificar rápidamente cuál es el coeficiente de permitividad. A veces se los pueden dar como directamente un épsilon, o a veces lo que pueden hacer es que lo entregan como usando esta relación. Les ocupan esta fórmula, ¿cierto? O sea, estos ustedes tienen que D el vector de desplazamiento eléctrico, ¿cierto? Vector desplazamiento eléctrico va a ser igual a este épsilon, que está asociado a la permitividad del dieléctrico, por el campo eléctrico total. Y este épsilon se puede escribir como 1 más un factor. O sea, un factor algo. ¿Sí? Por épsilon 0 por E. Entonces, en este caso, a nosotros nos están dando este valor para el dieléctrico, que es el K que aparece en la figura. Con ese K nosotros podemos determinar el coeficiente epsilon, que no va a ser muy difícil ver que va a ser igual simplemente a K por epsilon 0. Es una de las tantas formas que tienen de presentarse, pero es lo primero que tienen que hacer antes de ponerse a calcular cualquier cosa, como identificar bien, en el caso de los dieléctricos, cuál va a ser la variable asociada a la permitividad del dieléctrico. Pero bueno, eso es para que lo tengan presente. Entonces ahora hacemos el monito. Tenemos nuestro condensador ya de placas paralelas, ¿cierto? Acá está nuestro punto O, que está, fíjense, asociado como al una de los donde inicia el condensador, y acá tenemos vacío, y a este lado tenemos una especie de bloque asociado a este dieléctrico de permitividad de epsilon igual a K por epsilon 0. Carga Q menos Q, conectado. Recuerden que este condensador es de área igual a A, cuadrado, de lado, ya que nos dicen que es cuadrado, y la distancia acá es D. Entonces, por decirlo así, no es un ejercicio que requiera tanto cálculo, pero sí necesitas saber muchas cosas. Y eso, en mi experiencia, es bastante común en ejercicios de dieléctrico, que es que los cálculos no son tan pesados, o sea, no es tanto lo que hay que calcular, o al menos en este igual es un ejercicio corto, pero sí se necesita saber mucho, o sea, hay que manejar muy bien la materia. Entonces, pregunta para ustedes, que luego ya de identificar cuánto vale el dieléctrico, ¿qué necesitamos para calcular una fuerza? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Como la fuerza que va a sentir este dieléctrico. ¿Cómo podemos interpretar lo que está pasando dentro del condensador que podría estar generando una fuerza sobre el dieléctrico? ¿La energía? Ya, la energía. Bien, ¿todos entienden? ¿Alguien no entiende por qué es la energía? Si es que para explicarlo. Imagino que todos más o menos se ubican con eso. Ya, esto es lo mismo que vieron en mecánica hace un par de semestres atrás, que es básicamente, hace un poco tiempo atrás,
básicamente, que es que una fuerza está asociada a la gradiente de un potencial, de una energía potencial. Y esto es correcto. Entonces nosotros tenemos que tratar de encontrar la energía electrostática que hay dentro de este condensador, la cual va a estar ejerciendo una fuerza sobre este dieléctrico. Recuerden que los dieléctricos tienen esta propiedad de que no pueden polarizarse y pueden ser afectados por una fuerza eléctrica, por el hecho de estar polarizados y por tener carga. Entonces veamos qué pasa. Entonces, ya sabemos que este dieléctrico va a ser afectado por una fuerza asociada a la energía electrostática dentro del condensador. Afectado por la U electrostática en el condensador. Entonces, en este ejercicio, lo que vamos a querer calcular, lo que nos están preguntando realmente es la energía electrostática y luego relacionarla con la fuerza a través de la gradiente de un potencial, que es esta expresión que tengo acá. Entonces, primero tenemos que calcular la energía de este condensador. Entonces, ¿cómo calculamos la energía de este condensador? Bueno, la energía electrostática tiene, al igual que casi todas las cosas que se ven en el electromagnetismo, un montón de formas de sacarse. O sea, hay una forma integral, hay una forma que es para distribuciones continuas, hay una forma para distribuciones discretas que está asociada a una suma, ¿cierto? Por ejemplo, la distribución continua puede estar dada por una integral, ¿cierto? De una densidad de carga asociada a un vector R, por el potencial en R' también, que se integra sobre todo el espacio, y acá un medio para no contar dos veces. Imagino que han visto esa expresión. Esto es para la energía electrostática. Voy a ponerlo un poquito más ordenado acá abajo. Esto es U, energía electrostática. Pero hay algunas cosas que nosotros podemos conocer dentro del condensador que evidentemente se tienen que calcular, o sea, al menos hay que hacerlo una vez en la vida, pero que son fórmulas, o sea, como los condensadores de placas paralelas o los condensadores cilíndricos, esféricos, son bien conocidos y tienen simetría bastante buena, uno puede calcular rápidamente, si es que no se acuerda, cómo puede calcularlo usando, ay, perdón, me enredé, disculpen, voy a empezar de nuevo. Como los condensadores de placas paralelas, de cilindros, de esferas, tienen la simetría suficiente, uno puede calcular rápidamente todas estas cosas, sin ningún problema. Y esa misma razón te permite a ti poder tener expresiones que tú finalmente te puedes memorizar y van a ser válidas para cualquier tipo de problema donde hayan estos condensadores. En este caso, por ejemplo, los condensadores de placas paralelas tienen una forma, bueno, más bien los condensadores en general tienen una forma de calcular su energía, la cual proviene de esta expresión, o si quieren cualquier otra expresión asociada a la energía, que va a depender de su capacitancia. Esta fórmula, de hecho, tiene varias formas de calcularse, va a ser un medio, puede ser la carga al cuadrado partido por el condensador, o un medio de la carga por el B cuadrado, si no me equivoco así, perdón, esto es C, de la capacitancia por la diferencia potencial al cuadrado, o simplemente un medio de la carga por el potencial. Hay un montón de formas, ¿ya? Como les digo, todas estas se pueden deducir a partir de ocupar esto, donde esto de acá, esta fórmula de acá arriba, donde finalmente el potencial lo van a calcular ocupando el campo eléctrico, ley de Gauss, potencial, como ustedes gusten. Siempre pensando en un condensador de placas paralelas. De hecho, eso es lo que vamos a hacer para encontrar al menos el potencial que vamos a ocupar para calcular esta energía. Ya, ese es solo para placas paralelas. No, esto es para cualquier condensador. Esto que está acá es para cualquier condensador. Lo voy a poner por acá. Esto es para cualquier condensador. Entonces ustedes, como les digo, pueden aprenderse esto para el caso de los condensadores, entonces finalmente tienen que preocuparse de saber calcular capacitancia, la diferencia potencial que a veces es dada, o la carga, etc. Esa es la idea en este caso. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es finalmente calcular la capacitancia, que es como lo único que no conocemos. Bueno, potencial tampoco lo conocemos, pero eso también se puede calcular.
Pero en este caso es mucho más fácil a través de la capacitancia, ya que vamos a usar algo, y esto aquí pónganme mucha atención porque es uno de los highlights de dieléctricos, que ustedes pueden ocupar de forma conveniente. Nosotros podemos observar que en nuestro sistema, aquí lo voy a hacer muy rápido, aquí tenemos nuevamente dos condensadores de placas paralelas. Uno a un lado va a tener permitividad epsilon 0 y el otro va a tener permitividad epsilon. La gracia acá es que las condiciones de borde asociadas a cómo van a cambiar los campos eléctricos en este condensador nos permite ocupar un trucazo muy bueno que nos simplifica un montón el problema, que es que básicamente nosotros podemos pasar de una configuración, y lo voy a hacer así para que no nos perdamos, de una configuración pelúa, donde puede ser tener un dieléctrico a un lado y al otro lado un vacío, a simplemente trabajar como esto si fueran dos condensadores conectados en paralelo, uno con una permitividad epsilon 0 al medio y otro con una permitividad epsilon asociada a este dieléctrico. Y esto se puede hacer debido a las condiciones de borde que tiene el campo eléctrico dentro. ¿Sí? Lo pueden comprobar sin ningún tipo de problema. El campo eléctrico, si recuerdan lo que vieron de dieléctricos, las condiciones de borde es que los campos tangenciales tienen que ser iguales entre ambos dieléctricos. Entonces el campo eléctrico va a ser igual tanto acá como acá. Entonces lo puedo separar sin ningún tipo de problema. Y quedan conectados en paralelo. Entonces ustedes pueden ocupar un cálculo de capacitancia para condensadores conectados en paralelo. Ya, lo vamos a ver en un rato. De la misma manera, ustedes pueden hacerlo para, por ejemplo, si tuvieran un problema, acá lo vemos que está conectado en paralelo. Y acá podemos ver qué es lo que pasa si yo, por ejemplo, tuviera esta configuración. Aquí tengo, por ejemplo, un material con un dieléctrico de sub 1. Acá está el condensador de placa, acá abajo también. Voy a poner con Q mejor para que no se nos pierda. Y acá un condensador 2. En paralelo tienen el mismo DPP, claro, es el mismo corriente. Sí, pero gracias a eso hay una fórmula que tú puedes ocupar, que la vamos a ver en un rato, para poder sumar y calcular una capacitancia equivalente, que es la capacitancia de todo el sistema. Ya vamos a llegar a eso, pero primero déjame ver esta cuestión. ¿Cómo se ve la diferencia en paralelo en serie? Lo mismo, vamos a eso. Para empezar, si se fijan, es que para el caso de dividir el sistema en condensadores de placas paralelas conectados en paralelo, la condición que se tiene que cumplir es que tienen que estar ambos medios, por decirlo así, tangenciales entre ellos, porque esa es la condición que cumple para el campo. Los campos eléctricos son iguales en ambos casos, por las condiciones de borde. Entonces, ustedes dividen este sistema, que están pegados así, por decirlo así, están pegados como de forma tangencial, si quieren verlo así, con el campo eléctrico fluyendo de forma, por decirlo así, paralela entre ambos. Fíjense que voy a explicarlo mejor con el dibujo. Acá, si se fijan, el campo eléctrico va a ser, aquí si tenemos carga Q, aquí tenemos Q menos, el campo eléctrico va a ir más o menos así, ¿cierto? Entonces, si se fijan, este campo que va a estar acá, con este van a ser iguales. Entonces, con esa condición de borde, ustedes pueden dividir el problema en dos placas. En cambio, si ahora ustedes van a trabajar con un sistema donde tienen dos dieléctricos puestos uno sobre el otro, los campos eléctricos aquí no van a ser iguales. Lo que va a ser igual es el vector de desplazamiento aquí al medio, porque es el normal, pero los campos eléctricos no. Entonces, en este caso, si están puestos de forma como apiladas, ustedes lo que hacen es dividir este sistema en serie. Y tienen que trabajar con dos condensadores, uno con epsilon 1 y otro con epsilon 2. Esto es en serie. ¡Pum! Nosotros identificamos que nuestro problema tenemos que vamos a estar trabajando con un dieléctrico, o sea, con un condensador de placas paralelas, donde vamos a tener, por un lado, a un vacío y por el otro a un dieléctrico. No van a estar apilados, entonces vamos a dividir el problema en un sistema en serie. Entonces finalmente tenemos que calcular dos capacitancias, una para el que no tiene nada, que está en vacío, y el otro que tiene un dieléctrico entre medio. ¿Sí? Entonces, o sea, tal como la parte 2, si quieren verlo así. Yo les puedo soplar
cuánto vale la capacitancia de un condensador de placas paralelas, que se los puedo escribir al tiro para que lo dejen guardado por ahí. Esto es lo mismo, esto es solo para placas paralelas. La capacitancia va a estar dada por la permitividad, por el área de la placa, dividida en la distancia entre ellas. Entonces, si se fijan, esto es un resultado puramente geométrico. Aquí no entra ni cuánto vale la carga, ni cuánto vale el campo, lo cual permite, de una forma mucho más sencilla, trabajar con la capacitancia. Entonces, finalmente, si tú hiciste un cálculo para placas paralelas de una capacitancia, para una configuración cualquiera, siempre que sean placas paralelas, tú vas a poder repetir este mismo resultado, si es que la geometría es similar. Es decir, si siguen siendo placas paralelas. Entonces, con esto en mente, nosotros podríamos ya después ocupar esta fórmula de acá, que es Q cuadrado partido por C, pero vamos a hacer un pequeño inciso donde vamos a ocupar, por ejemplo, ley de Gauss, considerando el vector de desplazamiento, para calcular una capacitancia, para ver cómo lo podemos hacer. Entonces, tenemos, esto ya me imagino que debe ser conocido, pero igual lo quiero repasar. Tenemos nuestro condensador de placas paralelas, acuérdense que está lleno del material con dieléctrico epsilon. Y para calcular, lo que nosotros vamos a hacer es ocupar una ley de Gauss conveniente, que es básicamente encerrar, ocupando esta famosa superficie gaussiana, ¿cierto?, a una de las placas. Entonces, luego vamos a escribir la ley de Gauss, pero en este caso para los dieléctricos, donde solamente tenemos que instalar la carga libre, el rho libre, ¿sí? Y en su forma integral, esto es lo mismo que d punto ds con la integral bien hecha, eso sí, es importante aquí ya considerar cómo estamos trabajando el sistema. Esto tiene que ser igual a la carga libre, que en este caso ya sabemos que es Q porque es la carga del condensador. La carga de los condensadores en sus superficies son libres. Entonces esto vale Q, si es que no me equivoco. Ya. Entonces, para calcular este D, el procedimiento es estándar, es el similar. Acá evidentemente tenemos que ignorar condiciones de borde, o sea, no nos vamos a preocupar qué es lo que pasa en el borde del condensador, porque sí, pasan cosas raras en el borde del condensador, pero acá las vamos a ignorar. Y esa es una condición que en electromagnetismo siempre se tiene. Cuando ustedes quieran calcular de este tipo de cosas como condensadores, especialmente los de placas paralelas o los cilíndricos, ignoran condiciones de borde. No nos preocupamos qué pasa acá. Entonces finalmente trabajamos como si todo el campo eléctrico que vamos a calcular estuviera bien comportado, incluso en los bordes de este condensador de placas paralelas. Una forma, y esto es como para que ustedes conozcan nomás, de poder hacer este cálculo considerando los bordes, si no me equivoco, es hacerlo con ecuación de Poisson, porque finalmente estamos trabajando con un comportamiento diferencial, o sea, punto a punto, no con un comportamiento global, entre comillas, porque finalmente estamos haciendo una integral sobre un cierto espacio, un cierto volumen, de un vector de campo eléctrico, de un vector de desplazamiento. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Para recordar, y esto también es otro highlight, que si no se los preguntaron en la parte de ley de Gauss, es importante que lo vean acá, porque es algo que pasa en los condensadores o sea, cuando ustedes tienen, por ejemplo, placa infinita, este tipo de ejercicios con geometrías más cartesianas, no tanto cilíndricas o esféricas, que es que, en especial en los condensadores, si nosotros, por ejemplo, calculásemos nuestro flujo en este caso, el campo eléctrico, o más, claro, en este caso el vector de desplazamiento, independiente de la dirección que siga, que estoy inventando, por ejemplo, supongamos que tiene esta dirección, solamente va a estar percibiendo flujo en este lado. En cambio acá, no va a estar persiguiendo nada. Entonces eso tenemos que considerarlo a la hora de calcular el flujo, no lo podemos ignorar. ¿Sí? En nuestra superficie no podemos ignorar que solamente vamos a estar teniendo, por un lado, flujo, pero al otro lado no. Ya eso lo vamos a considerar en nuestro cálculo. Y es importante porque si nosotros queremos ocupar esta ley, tenemos que encerrar toda la carga. Y esto es básicamente que tenemos que encerrar toda la placa. Porque si nos quedamos, como por decirlo así, elegimos una superficie que esté pegada pero hacia allá de la carga, acá o que más bien no
no pase hasta ese otro lado donde no hay flujo, no vamos a estar encerrando toda la carga, entonces la ley de Gauss se nos invalida. Entonces finalmente tenemos que considerar el hecho de que vamos a estar teniendo flujo solamente en una de las caras. Y eso se puede arreglar, se arregla de forma simple después, que es agregando un medio al final. Básicamente porque vamos a estar sumando solamente el flujo proveniente de un lado, no de toda la parte, sobre toda la superficie que vamos a calcular. ¿Ya? Entonces, finalmente esto ustedes pueden dividir después esta integral en dos partes, ¿cierto? Donde van a tener una asociada solamente a esta cara, y eso le va a agregar un medio. Entonces, si hacemos la integral, en este caso vamos a tener que, por simetría, digamos, cartesiana, ¿cierto? Un vector de desplazamiento que solamente tiene una dirección, llamemos esa dirección z, vamos a tener que este vector d solamente va a tener componente en dz, y, si me quedo también esto, la componente ya no me voy a llamar d nomás, de z, dependiente a priori de z, por el vector ds, que en este caso va a ser solamente el que va a ir en contra del, o sea, el que va a ir orientando la superficie. Y en este caso nosotros sí vamos a definir nuestro sistema de referencia bien, donde vamos a poner este vector z hacia arriba, pensando que esto vale q y esto vale q, estamos encerrando arriba, entonces el campo eléctrico va de fuente a sumidero, y en este caso la carga q viene siendo la fuente. Esto cambia algunas cosas, por ejemplo, con el modelo que tenemos aquí abajo, pero no es importante, aquí después le podemos poner menos q y es lo mismo. Entonces finalmente acá, vuelvo a arreglar, de z por dx de e integramos. Y por simetría, este campo debería depender solamente de z, pero nos vamos a dar cuenta de que no lo hace. Entonces finalmente, independiente si existiese una dependencia o no en z, no afecta a la integral, porque la integral es solamente en dx y en dy. Ya voy a repetir lo de las flechitas, un segundo. Voy a moverlo un poquito para abajo y lo voy a agrandar. Cuando tú tienes simetrías cartesianas, en este caso, una simetría para una placa paralela, no lo puedo rotar, pero no importa. Suponiendo que las flechas amarillas fueran el campo eléctrico, segundo, ahí sí, fueran un campo eléctrico acá, y tú quieres calcular una ley de Gauss para una placa, digamos, finita, infinita, da lo mismo, porque finalmente estamos ignorando las condiciones de orden, que está cargada con una carga Q, tienes que encerrar la carga con un volumen, ¿cierto? Entonces después, para ocupar el teorema de la divergencia, todo lo que se vio al principio del curso, necesitas tener la carga encerrada, ¿cierto? La carga encerrada dentro de tu superficie para poder calcular el flujo que sale debido a la presencia de esa carga. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Para el caso de los condensadores, si yo armo esta superficie, de tal manera que encierro toda la carga, voy a tener una cara de esta caja, en este caso, que no va a tener flujo de campo eléctrico. Y eso tengo que considerarlo. ¿Sí? O sea, dentro de mi cálculo tengo que considerar que voy a tener una cara que no va a estar teniendo flujo que pasa a través de ella. ¿Sí? Entonces esto es muy importante porque finalmente si hacen como la integral completa a las locas, se les puede pasar un 2, asociado a que tal vez estén sumando también un flujo inexistente de un campo por el otro lado, ¿cierto? Por eso aquí hay que dividir la integral en dos partes. Si no lo consideras, puedes estar sumando adicionalmente y eso te afecta al resultado final. Entonces, finalmente, lo que tú tienes que hacer es tener cuidado a la hora de hacer la integral, considerar la cara que está teniendo flujo y ver qué es lo que pasa con la cara que no está teniendo flujo. En este caso, no va a aportar. ¿Sí? Esa es la explicación de la flechita. Entonces, finalmente lo que representa la flechita es este campo eléctrico que está yendo hacia la placa, ya porque el condensador va a tener los campos eléctricos dentro, y el flujo que va a haber esta superficie gaussiana solamente va a estar siendo generado o va a estar siendo sumado por la parte de esta superficie que da hacia el campo. Y la que no da, no aporta. Eso era lo que representaban las flechas amarillas. Perfecto.
Ya, entonces hacemos la integral, en este caso vamos a tener que esto va a ser igual a Q. Acá sí, si no me equivoco, tengo que agregar un signo. F, no, él va apuntando bien y está, no, apuntando hacia abajo. Entonces tengo que agregar un menos, pero eso lo agrego al final. Después lo puedo agregar al final, no hay problema. Entonces finalmente yo hago el cálculo y saco el de para afuera. A priori puede depender de z, pero ya nos vamos a dar cuenta que no. Y voy a tener esta integral, la integral sobre dx de y, que en este caso vamos a integrar simplemente sobre la placa. Entonces esto va a ser simplemente el área. Y esto va a ser q. Pero no estarme saltando ningún paso. Entonces, este vector de desplazamiento solamente va a depender de q y va a depender de a, que es el área de este cuerpo. Pero no está pasando en ningún carril. Y se ve la integral. Sí, sí, sí. Perfecto. Y tengo que poner un menos porque elegí un sistema de referencia donde puse la carga Q positiva donde estoy calculando y el campo está saliendo de fuente asumidera. Entonces, con este campo D, nosotros después podemos calcular el campo S, que estamos en un dieléctrico. Recuerden que D tiene que ser igual a epsilon por E. Entonces, finalmente, este D va a ser igual, el campo eléctrico dentro de la placa condensador va a ser menos Q partido por epsilon por A. Que de hecho es un resultado que... de hecho, sí, eso, que es un resultado que se mantiene. Y aquí me faltó algo, el medio. Porque solamente estoy sumando por uno de los lados de la placa. Bueno, y con eso en mente, después nosotros podemos calcular el potencial, y si calculamos el potencial, vamos a poder calcular esta fórmula que está acá. O más bien vamos a poder calcular la capacitancia también. Entonces yo ahora voy a poder llegar a este mismo resultado que está aquí. ¿Sí? Esa parte ya se las dejo propuesta para poder ir avanzando con el problema. Bien, entonces vamos ahora a asumir que conocemos la capacitancia de esta placa, que es E por A partido por D. Y en ambas placas, placa paralela 1, placa paralela 2, ¿sí? Entonces finalmente yo voy a ocupar esta fórmula. Y como yo sé que mi sistema se compone de dos placas paralelas, tengo que calcular capacitancia 1, capacitancia 2. Capacitancia 1, ambas van a ser similares, pero vamos a tener que tener cuidado con el área, que la voy a determinar al final. Por ejemplo, aquí vamos a tener epsilon 0 partido por D, aquí tenemos el área asociada a 1, y C2, que va a ser el epsilon, o en este caso K por epsilon 0, por esta área 2 partido por D. ¿Cómo determinamos las áreas ahora? ¿Cómo determinamos a 1 y a 2? Y aquí es donde entra la dependencia en X. Si recuerdan, cuando establecimos el problema, que está aquí arriba, aquí se definió una distancia X, ¿sí? Que viene siendo como por decirlo así, el largo de la distancia entre este inicio y donde empieza el dieléctrico. Entonces esto tenemos que considerarlo. Y es muy importante que lo hagamos con cuidado. ¿Por qué? Porque dependiendo de ese X yo voy a tener como esta área de tanto mi condensador de placas paralelas con vacío y el otro con el dieléctrico. Entonces finalmente recordando que esto valía A, aquí vamos a poder fijarnos que esta distancia que voy a marcar con este otro color va a ser, no lo voy a hacer bien, para acá, va a ser A menos X. Y finalmente después se multiplica por A de todas maneras y obtengo el área en ambos casos. Entonces con eso escribo las capacitancias asociadas a ambos condensadores de forma directa. Para la capacitancia para la 1, que aquí le voy a poner que está con epsilon 0, y acá le voy a poner que está con epsilon, que es igual a K por epsilon 0. Esto va a ser igual a epsilon 0 por A cuadrado, por A cuadrado, partido por D, y, A cuadrado estoy diciendo, X por A, partido por D.
Se me había olvidado que el X era la distancia entre nuestro cero del sistema y donde empieza el dieléctrico. Y para el condensador 2 va a ser la diferencia. K por epsilon 0 por A menos X, luego por A, para determinar el área de nuestro condensador con el dieléctrico que separamos, partido por B. Si se fijan, las capacitancias dependen de la posición. Entonces, finalmente, nosotros vamos a poder observar que si escribimos una energía dependiente de estas capacitancias, van a depender de la distancia en X que va a tener. Por tanto, va a existir una fuerza, o sea, la gradiente de 1 va a ser 0. Un detalle que les permite saber que están avanzando bien. Entonces, ahora, ¿cómo escribimos la capacitancia equivalente del sistema? Porque finalmente lo que nosotros queremos es la capacitancia del condensador que tenemos realmente. No de estas dos cosas que están separadas en paralelo, entre comillas. ¿Cierto? Entonces ahora nosotros tenemos que reunir nuestro desarrollo tipo método de las imágenes, nuestro desarrollo de haber separado, tenemos que juntarlo de nuevo y eso lo hacemos a través de la capacitancia equivalente. Entonces, ya habíamos visto antes que en paralelo, que es el caso de este ejercicio, ya que están puestas como de lado a lado, no montadas, la capacitancia equivalente, que la debo tener por aquí, está dada por la suma directa de las capacitancias. Entonces tenemos que sumar simplemente. Con esto determinamos que la capacitancia equivalente tiene que ser igual a epsilon 0 por A partido por D, factor de X más A partido K por eso, K por A menos X. Excelente. Y con esta capacitancia en mente, nosotros vamos a ocupar nuevamente nuestra fórmula para la energía, que recuerden que proviene de esto. Ustedes la pueden demostrar después que pueden encontrar esto ya con el campo eléctrico calculado, por ejemplo, que hicimos recién, ¿no? Este sketch de cómo calcular el campo eléctrico para este condensador de placas paralelas. Ustedes pueden encontrar el potencial y con esto pueden encontrar una expresión para la energía. Y se van a dar cuenta que va a ser equivalente a alguna de estas expresiones que tengo aquí. En particular, voy a ocupar esta expresión para la energía. Porque finalmente la carga del condensador ya la conozco. Y la conozco bien, es Q. Me lo da el enunciado. ¿Cierto? El potencial no lo conozco tan bien. Tendría que calcular, como les digo, el campo eléctrico de forma cuidadosa, el potencial también, y ahí recién tendría el potencial que hay en estas placas paralelas para poder ocupar esta fórmula. Y luego la capacitancia equivalente, que por un lado es puramente geométrico, y por otro lado ya lo pudimos calcular haciendo esta separación de este condensador con el dieléctrico en dos dieléctricos conectados en paralelo. Entonces finalmente está la fórmula más cómoda. Ahora, si ustedes no se acuerdan, no hay nada que les impida calcular usando el U, directamente utilizando esta fórmula que voy a poner con estrellitas, si es que no se acuerdan de las fórmulas de las capacitancias, pero siempre es bueno que las tengan más o menos claras, ¿ya? Es como el único problema, según yo, del electromagnetismo, porque yo lo encuentro un ramo muy entretenido, pero que básicamente hay muchas cosas que aprenderse, muchas cosas que hay que aprenderse de memoria y es una lata. Entonces, finalmente, esta energía U, que voy a calcular acá, ¿cierto? Va a estar dada por un medio de Q cuadrado por la capacitancia equivalente. Esta es la energía del condensador completo, ¿ya? Vamos a poner U todo. Total, eso. Entonces, si nosotros hacemos ese cálculo, nos vamos a dar cuenta de que el U total es igual a un medio de Q cuadrado por D partido por epsilon 0 por A, y todo eso factor de 1 partido por X más K factor de A menos X. Entonces, con esta energía U total, que va a estar dentro del condensador, observamos que podemos ocupar la idea de que va a haber si hay un potencial, va a tener una fuerza aplicada a algún cuerpo que la pueda percibir dentro de este condensador, que en este caso va a ser el dieléctrico por las razones que ya explicité. Y con eso podemos calcular la fuerza que va a sentir este dieléctrico simplemente haciendo menos gradiente de este U total. Y si se fijan, solamente depende de esta variable X. Entonces la dirección de esta fuerza solamente va a depender de esta variable X que nos definimos anteriormente, este eje que está aquí. Si quieren lo puedo explicitar, de X tongo que está acá. Y lo apunto para el lado porque esa es la dirección positiva que
que habíamos elegido. Hicimos todos nuestros cálculos considerando esa como la dirección positiva. Entonces, finalmente simplemente queda calcular este F, que va a ser menos la gradiente de este U total, que es la energía dentro de este condensador. Entonces, esto va a ser menos la derivada con respecto a X de U total en X tongo. Y el resto da 0 porque finalmente no hay otra dependencia. Si nosotros hacemos este cálculo, llegamos a la siguiente expresión. Vamos a tener que esto va a ser igual a menos 1/2 de D por Q cuadrado, partido por epsilon 0 por A, por la derivada con respecto a X de 1 partido por X más K factor de A menos X. Este resultado lo voy a escribir porque las derivadas se las puedo dejar propuestas a ustedes, tengo ese poder. Y finalmente, la expresión a la que se llega finalmente es que esto es igual a 1/2 de 1 menos K por D por Q cuadrado, partido por epsilon 0 por A, factor de, que lo voy a poner bien grande, 1 menos K de X más K por A, y todo eso al cuadrado. Si se fijan, esta es la misma expresión que teníamos antes, lo puedo escribir como la teníamos recién, por K. Y esta va a ser la fuerza que va a sentir el dieléctrico. Entonces, ¿qué aprendimos con este ejercicio? Bueno, además de recordar algunas cositas de mecánica, como que, por ejemplo, la fuerza va a estar asociada a la gradiente de un potencial al menor a la fuerza electrostática. Aprendimos cómo calcular un campo eléctrico dentro de un condensador, las cosas que hay que tener en cuenta. Aprendimos que esto nos puede llevar a poder calcular tanto una capacitancia equivalente, bueno, una capacitancia en general, que solamente va a depender de la geometría del problema. Podemos con esto también calcular una energía que, independiente de la forma que ocupemos, va a estar relacionada con la capacitancia equivalente y se puede demostrar. Y que finalmente con esto nosotros podemos calcular Podemos calcular esta fuerza que va a sentir este dieléctrico a partir de esta idea de que podemos separar este sistema en dos condensadores paralelos por el hecho de que están conectados así. Bueno, ahí te respondió Miguel, pero de todas maneras lo voy a decir por los que no están viendo el chat. Me preguntan por qué la fuerza está en X tongo, porque el potencial solo depende de X, ¿sí? Porque al momento de calcular este gradiente, yo aquí tendría que haber sido un poquito más, lo voy a hacer bien, un poquito más riguroso y haber anotado en realidad esta expresión. Aquí la derivada con respecto a I del U total en I, más la derivada con respecto a Z del U total en Z. Pero si se fijan, U total solamente depende de X. Por tanto, estas derivadas se me hacen 0 y solamente tengo la componente X, que es la que tengo que calcular. Si no me acuerdo de esa ecuación para conectar fuerza con potencial, ¿cómo lo hubieras hecho? Tenéis que acordarte de esa ecuación que relaciona la fuerza con el potencial. Lo otro es que tal vez tendrías que haber calculado una carga de polarización para poder haber encontrado un campo eléctrico. Una carga de polarización que te permita poder calcular una fuerza de Coulomb, pero creo que eso sería mucho más peludo. Porque tendría que haber calculado como una carga de polarización. Y el campo eléctrico no, o sea, el campo eléctrico, si hay carga, el campo eléctrico te va a estar ejerciendo una fuerza, independiente si es libre, independiente si es de polarización. Creo que se tendría que haber hecho así, pero debe ser mucho más peludo. Yo tendría en mente F igual a menos la gradiente potencial. Pero eso pasa porque hay una especie de carga entre la interfaz de los dieléctricos. Claro, porque los dieléctricos se polarizan en la presencia de un campo eléctrico. Esa es la gracia de los dieléctricos. Por eso es que ustedes pueden tener conductores, por ejemplo, que dentro de que solamente tienen una carga superficial y dentro tienen que su campo eléctrico vale 0, por ejemplo, y eso tiene consecuencias. Y los dieléctricos se polarizan en presencia de un campo magnético, o sea, en presencia de un campo eléctrico. Entonces, al hecho de polarizarse, va a haber una carga asociada que va a responder ante la presencia de este campo eléctrico. Bueno, ahí están. Y por esto pasa porque hay una especie de carga entre la interfaz de los dieléctricos. Bueno, es lo que tiene que ver eso. Y esta separación se puede hacer debido a las condiciones de borde que se tienen que cumplir como al momento de pasar de un dieléctrico a otro, o de un dieléctrico al vacío, si quieren verlo así. Eso era lo que tenía para ustedes hoy. ¿Alguna otra pregunta que me quieran hacer por el chat o por voz?
yo tengo una duda. Ujú. Es que como que viendo el enunciado del ejercicio, como que me causó como una confusión el hecho de que, pero, o sea, creo que ya lo tengo más o menos resuelto, pero igual te quiero preguntar. Sí, Es con respecto a que viéndole el enunciado, la cuestión te decía que en el fondo tenías que calcular la fuerza que se ejerce sobre el condensador, no, pues o sobre sea, el perdón, sobre el dieléctrico, medio sobre el dieléctrico que dieléctrico. está, claro, sí, me Sí. confundí. Ujú. Pero al calcular la energía total, como que no me calza que gracias a eso después podéis calcular la fuerza, pero creo que es porque como estáis definiendo la cuestión como en base a la variable X, se puede hacer, ¿o no? Claro, lo que pasa es que lo que tienes que tener presente es que una energía potencial siempre te va a estar generando una fuerza, que es una relación que aprendiste en mecánica, que una fuerza, esta fuerza, que en este caso es electrostática, va a estar asociada a menos la gradiente de un potencial, de una energía potencial en este caso. ¿Cachai? Acuérdate, por ejemplo, la fuerza de gravedad. ¿Ya? La fuerza de gravedad tiene una forma que es dependiente de 1 partido por r cuadrado, ¿cierto? Pero que si tú la defines un potencial, tú puedes calcularla usando que es igual a menos gradiente de potencial, esa fuerza que decae como 1 partido por r cuadrado. O, por ejemplo, el potencial más conocido, que es el de MGZ. Si tú le calculas la gradiente a eso, te da menos MG. Y es lo esperable, porque es la gravedad que normalmente siempre apunta hacia abajo en un sistema de referencia predefinido, donde también este potencial, los Z los consideráis positivos. ¿Cachai? A ver, puedes bueno, ahí sobre la fórmula de energía estoy un poco confundida sobre qué potencial y qué carga es considerada. Eh, la carga en este caso tendrías que considerar la de la carga del condensador, porque finalmente estás integrando sobre todo el espacio, ¿sí? Y el potencial es el potencial entre las dos puntas del sí, entre las dos placas. La idea acá es que finalmente, cuando tú haces un cálculo de la energía, tú integras sobre todo el espacio, que eso es lo que no les puse como al momento de escribir la definición. No estás calculando sobre el volumen del condensador, estás calculando sobre todo el espacio. O sea, en este caso tendrías que haber hecho como, no sé, por las integrales de menos infinito hasta infinito, menos infinito hasta infinito, menos infinito hasta infinito. ¿Sí? Si es que quisieras ocupar la definición que di antes. Y es la misma definición que les dieron en clase, que este E.D, también pueden ocupar esa fórmula, en el caso al menos para el condensador que tiene el dieléctrico adentro, si no les da E al cuadrado nomás, y sale un epsilon cero para afuera. ¿Ya? Entonces finalmente se hace todo sobre el espacio, pero como dice el Michael es solamente se reduce al condensador, por eso es por el efecto de que el potencial que va a estar existiendo solamente va a ser distinto de cero dentro del condensador. Entonces a la integral ¡pum!, la reduce. Pero a priori tú estás haciendo el cálculo en todo el espacio. ¿Sí? Eso. Si la corriente Eh, pasa por un dieléctrico y luego pasa por el siguiente, entonces tu condensador está en serie. Sí, yo podría ocupar eso. Sí, me parece una buena definición. Pero eso lo puso en Miguel. XD. Ya, eso. Michael. Había una última pregunta y que la puedo responder, y es que, ¿qué pasa si tuviera una carga libre Q y además una carga de polarización? Al plantear Esa no la vi. generalizado, ¿ignoro la carga de polarización? Sí, porque de hecho cuando planteas el Gauss generalizado, que es la integral de D igual a la carga, se refiere solo a las cargas libres, y esas son las cargas que no son de polarización. Entonces sí, cuando haces ese Gauss que está escribiendo Polipi en la pizarra, ignora las cargas de polarización. Lo que está al lado derecho no incluye las cargas de polarización porque las cargas de polarización están dentro de la integral de D. Están consideradas ahí. Cuando escribes el Gauss, aunque, por ejemplo, si es que tienes este medio, también puedes usar Gauss con el campo eléctrico. Siempre se puede decir que conoces las cargas de polarización. Entonces, en ese caso, en el lado derecho sí tendrías las cargas libres más las cargas de polarización porque eso considera la carga total. Lo que acaba de escribir Colipi. ¿Puedo hacer una pregunta? Por supuesto que sí. ¿Esta fuerza va a tirar como el dieléctrico hacia afuera del condensador?
¿O están en equilibrio como con una fuerza que no No, lo calculamos? están tirando hacia adentro. O sea, en teoría lo debería estar tirando hacia adentro por el cálculo que hicimos. Mm. Va a estar como, las cargas que van a estar, dentro del dieléctrico van a estar siendo empujadas hacia adentro por la dirección de la fuerza que encontramos. Que acá no se ve, pero normalmente si no me equivoco, esto debería ser menor que 1. Entonces lo va a estar empujando para adentro. Ah, es negativa en total. Uh-huh. Algo De todas así, ¿no? maneras, tú podéis como no considerar esto y solamente quedarte como haciendo esta derivada con cuidado. Si es que no te suelta un signo menos, va para adentro. Si no, va a empujar hacia afuera. Por si nos equivocamos en algún signo, o el K vale mayor que, o el K es mayor que 1. Ya, pero entiendo. Gracias. Pero la derivada finalmente es la que te va a soltar los menos o los no menos, ¿cachai? Que te van a indicar el signo de la fuerza. Vale. Eso. Ya. Bueno, son todos tuyos, Miguel. Gracias. Ok. Ya. Voy a empezar a compartir de acá el tablet. Y como les dije, busqué un problema, porque, claro, lo otro sería que resolviéramos el P3, que es sobre corriente eléctrica, pero como los procedimientos son más o menos similares a lo que hizo Colippi recién, sino que, bueno, la condición de borde puede ser distinta o es igual, eso tienen que estudiarlo como para las corrientes eléctricas, y en vez de ocupar como esta relación entre D y el campo eléctrico, se ocupa la relación entre J y el campo eléctrico. Y básicamente los procedimientos son más o menos análogos. Lo que no es análogo, como en la materia que hasta donde tenemos entendido les entra en el control, es esto de ecuación de Laplace y Poisson. Por eso estamos omitiendo la P2, es justamente lo que estoy diciendo. En realidad, no es que esté omitiendo la P2, sino que, si se dan cuenta, como que bajé el enunciado, volví a subirlo, sino que ahora la P2 que estaba antes quedó como una P3. Y agregué un problema de ecuación de Poisson, que es este que está acá. Ahora, si quieren, podemos resolver el otro, pero yo creo que quizás les va a ser más útil quizás resolver este de la ecuación de Poisson. ¿Ok? De todas formas, igual lo que pueden hacer, pueden considerar, el control en la mañana, ¿cierto? Sí. Ya, es que después de esto, después de esta tutoría, al menos yo y otros tutores de electro y de física vamos a estar en el taller de los dos relojes. Entonces, lo que les recomiendo es que voy a resolver ahora el P2, el nuevo P2, que es este que está acá, y la P3, que es sobre corriente eléctrica, lo veamos en el taller de los dos relojes, lo intenten resolver, y si tienen alguna duda lo pueden intentar resolver. Eso es lo que hicimos en auxiliar, creo. Este problema, wow, brutal. Ya. ¿Y cuántas secciones son? Son 3 secciones. Ya, o sea, puedo resolverlo igual y podemos quedarnos con el otro para después. Pueden haber cosas ahí entre medio, quizás para los que no estuvieron también en ese auxiliar, que no fueron todas las secciones, así que puedo apañar. Y de hecho, esto es un problema que puede ser como súper representativo. Este problema me salió a mí en mi control de electro cuando yo lo di, por ahí por el 2015 creo, cuando lo di y tuve electro con Marcel Clerc. Así que puede ser representativo, puede ser entretenido, no es tan puede ser muy matraquero si no usamos, por ejemplo, la indicación que aparece ahí. Y eso puede ser determinante. O si es que no sabemos en realidad cómo proceder, como que también podemos llegar a nada. Así que eso. Vamos entonces acá. Entonces el problema dice lo siguiente, lo voy a leer de todas maneras, aunque esté aquí puesto enfrente. ¿Esto entra para los desapones? Es una pregunta que yo no lo sé. Como ustedes saben qué es lo que les entra y qué no les entra en el control. Porque yo tenía entendido que había una materia en la que se diferenciaban y eran leyes de Kirchhoff. Que había una sección que lo había visto y otra sección que no. Y otras secciones que no. Sí, las existen se pone vio leyes de Kirchhoff, pero no vimos esto de Poisson Laplace, creo. ¿Pero no los vieron o no los vieron en la... No, lo vieron en el control 1? No lo vimos.
No vieron ecuación de Poisson ni Laplace. ¿Ok? Pues, puede En ser la extraño. sección de Brieva tampoco lo vimos como en profundidad, solamente el profe como que mencionó la ecuación de Poisson, Claro. pero No se vio no vimos ejercicios ni nada en auxiliares. Entonces considero yo que a lo mejor no puede entrar. Lo que sí vimos y alcanzamos a ver fue las leyes de Kirchhoff. Claro. Leyes de Kirchhoff son las ecuaciones de descarga. No necesariamente las leyes de Kirchhoff son las leyes que se ven como en los circuitos. Como que en los nodos de los circuitos la suma de corrientes es nula y que en circuitos cerrados la suma de potenciales, de caídas de potenciales es nula. O de voltaje. Esas son las leyes de Kirchhoff. Entonces, claro, yo sé que con Kirchhoff no lo vieron en la sección de Brieva, pero no en el resto. Ya, anyway, como la sección de Sapón y Brieva no le entra a la Plaza y la sección de Romero ya había este problema. Chale. Chale, no sé si les entra o no la Plaza y, ok, si alguien dice que no le entra, podemos hacer el problema 3, como que yo no tengo ningún problema. I'm up to you. Como estoy como determinado en lo que me digan ustedes. Si quieren hacer el problema 3, hagamos el 3. Ya. Entonces, ya genial, no hay ningún problema. Veamos el problema 3. Y ese sí lo tienen, o lo deberían tener todos y tienen acceso también a él. Al menos en la comunidad. Ya. Déjenme dejar algo. Y les leo entonces el problema 3. Y ahí ya. Entonces, el problema 3 es el siguiente. Le voy a hacer una esquemita. Les voy a leer entonces el problema. Esto es la tutoría. Lo estoy escribiendo. Ahí sí. Tutoría para el C2 de electro. Ya, entonces, esto de acá es un cilindrito. Así. Aquí hay una separación donde tengo ρ1, ρ2. Si alguien no cacha P2, yo le paso una pauta explicada. Bueno. Ah. Tenemos una fuente de potencial que une estas dos partes. Y esta cosa acá mide H. Esta otra cosa acá también mide H. Esto vale B. Entonces es el esquema. El problema dice lo siguiente. Dos cilindros conductores geométricamente idénticos tienen altura H y radio A. Me falta un espacio ahí. Pero diferentes resistividades, ρ1 y ρ2. Los dos cilindros están conectados en serie, como se muestra en la figura, formando un único cilindro conductor de altura 2H y sección transversal es igual a pi dividido en A al cuadrado. ¿Tiene sentido eso? Las dos bases opuestas están conectadas a una fuente de voltaje que los mantiene a una diferencia de potencial V. Evalúe los campos eléctricos, la corriente eléctrica y las densidades de corriente que fluyen en los dos cilindros en el estado estacionario. B. Evalúe la carga superficial que separa los dos materiales y en las superficies de las bases que están conectadas a la fuente de voltaje. Ya. Denme un segundito porque eso de ahí me tiene que yo lo tipié mal. Donde dice la sección transversal debería ser pi por a al cuadrado y no pi dividido en a al cuadrado porque si no, no me calza la unidad. Déjenme comprobarlo cortito. Tengo que tenerlo por aquí. Y eso lo tengo aquí. Y efectivamente es pi por a al cuadrado, porque si no, no calza la unidad. Yo lo tipié mal. Y de hecho, como que podría haberlo dicho así, sin nada, así me dan el radio de los cilindros, así que, ok. Ya. Entonces, la primera parte nos pide evalúe los campos de
los campos que pasan por los cilindros, ¿cierto? No, o los campos de todo el espacio. Claro, lo de los campos eléctricos, la corriente y las densidades de corriente. Entonces, voy a dejar esto aquí para ver qué es lo que me piden. Esto acá, la solución. Ya, entonces como les decía adelante, la parte A nos piden entonces campo eléctrico, densidades de corriente y corriente. Entonces, como les decía adelante, el aplicar como las cosas acá tiene una forma similar a lo que a cómo se resuelven los problemas de dieléctrico. Sino que ahora lo único que estamos agregando aquí son las corrientes. Aquí se está moviendo carga a través de estos medios conductores. Entonces, ¿cuál es la ley que gobierna como la corriente dentro de los conductores y conductores que no son ideales? Porque los conductores como... O sea, yo creo que hay que hacer una diferencia, sí. Hay conductores óhmicos, que son los que siguen esta ley y que son con los que vamos a trabajar en este curso. Hay conductores que son conductores perfectos, que son como los que ustedes ven en los condensadores cuando dicen como son placas conductoras, donde esas placas conductoras como que permiten como el flujo de cargas con resistividad nula. Y existen otros conductores que en verdad no siguen la ley de Ohm, pero eso no los vamos a cubrir en ninguna parte. Lo que cubrimos aquí en este curso son los conductores perfectos, que ya se vio esa teoría con ecuación de Laplace, método de las imágenes, condensadores, etcétera. Eso está cubierto. Y lo que vamos a ver ahora son estos conductores que siguen la ley de Ohm, donde la ley de Ohm es algo de este estilo. J es igual a G, es proporcional al campo eléctrico, con la constante de proporcionalidad conocida como conductividad. O también se puede escribir como 1 sobre ρ, donde ρ es la resistividad del medio. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer aquí para interpretar ciertas cosas? Como que para abordar este tipo de problemas, en general vamos a tener que intuitivamente darnos ciertas condiciones. Por ejemplo, claro, todo lo que me dijeron aquí es básicamente todo lo que vamos a hacer, pero vamos a ir en orden, porque ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Como para igualar los J, ¿qué J tenemos que igualar? Y como en qué direcciones están los J, o en qué direcciones están los E. Ahora, notemos algo aquí también, esta ecuación es súper potente. Esta ecuación nos dice también que J es proporcional al campo eléctrico, pero también nos dice que tiene la misma dirección que el campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, claro, primero tenemos que estudiar las direcciones y después ya sabemos que J y E están en la misma dirección. Entonces, ¿en qué dirección tiene sentido que la corriente se mueva acá? Ahora, más allá como en el sentido, solo la dirección. Como dentro del cilindro, si nosotros nos definimos un sistema de referencia como esto, X, Y, mentira, no lo voy a hacer así. X, Y y Z. Entonces, la corriente debería fluir por I tongo. O, yo sé a qué se refería el compañero delante, X, porque uno en general pone la dirección horizontal, pero como para cumplir la regla de la cadena en mi dibujito nomás, o sea, la regla de la mano derecha, le puse I tongo. Constante. Entonces, ok, lo primero que decimos es como estas placas, que son las que están a potenciales fijos, porque esta placa de acá es una placa metálica, un conductor perfecto, esta placa de acá también, y los tengo conectados a una diferencia potencial, o sea que esto lo tengo un potencial fijo, digámosle por ejemplo a este 0 y a este B, ¿ok? Porque cumple con esta diferencia de potencial, más allá de si es 0, menos B medio y B medio, no importa. Pues la cosa es que toda esta placa está a este mismo potencial, 0, y toda esta placa está a este mismo potencial V. Entonces, ¿en qué dirección va el gradiente de potencial? En la dirección de I. ¿Dónde varía el potencial?
desde acá hacia allá. Entonces tiene sentido que el campo, y por ende la corriente, vayan en esa dirección. Ok, entonces, primero, notamos que la dirección en la que fluye la corriente es Eaton. Es en Eaton, entonces. Y eso quiere decir en la dirección normal a las caras. Entonces sé que J debería ser, al menos, podidirecto. Voy a tener una corriente fluyendo por el medio 1 y por el medio 2. Y vamos a ver si es que son iguales o no. Y eso va a depender también de nuestras condiciones de borde en esta parte en la que, se juntan los dos conductores. Entonces, tenemos lo siguiente. Que para el medio 1, para el medio con resistividad, ρ1, tengo algo como J1 es igual a mentira, 1 sobre ρ1 por el campo 1. Pero además, podría decir que tengo que esto es J1 en Itongo. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí, porque hasta el momento todavía no calculamos el campo eléctrico, no calculamos J1, pero ya vamos a ver cómo lo hacemos. Si es que calculamos J1 o calculamos el campo eléctrico. Para el medio 2, de forma análoga, para el medio 2, tenemos entonces algo como esto, 1 sobre ρ2 por E2. Michael, ¿Sí? te preguntan por el chat si aplicaste condiciones de borde Todavía no, para hacer el cálculo. todavía no. Hasta el momento estoy definiendo como, en este lado está este J, en este otro lado está este J, y ahora viene esa parte. Porque ahora tenemos que empalmarlo, tenemos que juntar como esta cosa tiene que ser continua o discontinua dependiendo de si hay cargas como acumulada en la superficie o no, y eso va a depender si es que el J es continuo o el E es continuo, dependiendo de cómo sean las condiciones de borde en estos lugares. Entonces, por ejemplo, quiero buscarlo aquí para no mentirles del todo, y esto es lo que quiero ver. Claro, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Como, ¿cuáles son las condiciones de borde que nosotros conocemos? Conocemos condiciones de borde para el campo eléctrico, como lo hizo Francisco delante, y también podemos tener condiciones de borde para la corriente. Entonces, ustedes me dicen, como, ¿cuáles son las condiciones de borde, por ejemplo, para la corriente? Para el campo eléctrico, Francisco lo dijo delante, y era que la componente tangencial de los campos eléctricos son continuas, o sea, son iguales en uno y el otro lado, como justo al ladito de la interfaz. Y las componentes normales del campo eléctrico, la diferencia de las componentes normales tiene que ser igual a la densidad de carga acumulada. ¿Sí? La corriente, la corriente normal, como dice el compañero, normal a la superficie que atraviesa o normal a la, ¿cómo se llama? Interfaz, son continuas. O sea, las componentes normales de las corrientes a la superficie son iguales. Y las componentes tangenciales, no sé exactamente cuál es la ley que cumplen, pero tiene también que ser algo como que están diferenciados por algo proporcional a la carga acumulada en ese lugar. No sé exactamente cuál. Ya. Entonces, dejemos ahí. Ahí sí. Ya.
Entonces, las condiciones de borde que conocemos son lo que les mencionaba. Las componentes E1 normal es igual a la componente, mentira, tangencial, es igual a la componente E2 tangencial, y además que J1 normal es igual a J2 normal. Yo les digo que esta de acá no nos sirve para nada. ¿Por qué no nos sirve para nada? ¿Por qué no nos entrega información? No es que esté mal esa ecuación está correcta, pero no nos sirve en este problema. Es que los componentes tangenciales son cero. Porque las componentes tangenciales son cero. Entonces, en realidad nos dicen 0 igual a 0, y entonces no nos entrega nada de información. Pero sí tenemos información sobre las componentes normales de J. Entonces, con las componentes normales de J, y notando que J es siempre normal a las, ¿cómo que se llama? A la interfaz, entonces notamos lo siguiente. Notamos además que J1 y J2 son perpendiculares, o normales, son perpendiculares a la interfaz. Oye, O Miguel, sea, ¿sí? es que sé que me perdí un poquito, es que no veo dónde están las componentes tangenciales. Ok. Es que no hay componentes tangenciales, po. A eso me refería. No hay componentes tangenciales, porque solo lo que existe aquí son corrientes que van en la dirección perpendicular a las superficies. A la superficie, a la interfaz entre ρ1 y ρ2. O a las superficies que son cortes transversales al cilindro. ¿Sí? Entonces no existe la componente transversal, y por eso te digo que la condición de borde para las componentes transversales del campo eléctrico no me sirve. La interfaz es la tapa. O sea que, por ejemplo, esa tapa, o sea, el corte fuera como en diagonal. Si el corte fuera en diagonal, claramente las condiciones de borde seguirían siendo que el campo tangente a la interfaz es igual al campo tangente en el otro lado, pero como que en ese caso ya no podemos decir que esas componentes tangenciales son cero, porque si tenemos una interfaz de esta forma y el campo apunta así, entonces sí hay una componente tangencial, porque en ese caso tenéis que la normal va hacia allá, la tangente va hacia allá, y podéis descomponerlo. ¿Sí? En este caso no. En este caso no, porque la normal apunta en esta dirección. Ya, veo que no. ¿Cómo? Se te cortó y no te escuché. Ahí entendí, ahí entendí. Vale, como dato, esas condiciones de borde entre medios se puede demostrar con las ecuaciones de Maxwell. Sí, como dice Colippi, esas condiciones de borde se pueden demostrar a partir de las ecuaciones de Maxwell. De hecho, probablemente así lo hayan hecho en clase. Ya, entonces, lo que quería decir es que J1 normal es igual a J1, porque estoy diciendo que en verdad toda la corriente que pasa es normal a la interfaz. No hay corriente transversal. Y además que J2 normal es igual a J2. Entonces, cuando impongo esta condición de borde, tengo lo siguiente, que J1n es igual a J2n, y eso me dice exactamente que J1 es igual a J2. Boom. Y que de hecho a esto lo voy a llamar J nomás, porque si J1 igual a J2, en realidad es una sola densidad de corriente y llamémosle J.
Ya, entonces tengo, como resumiendo, entonces, J1 es J en Itongo y es igual a J2, que es J en Itongo. Bueno, en realidad, esto de aquí resume las dos cosas. Creo que la última igualdad está de más. Ya. Ahora, eso no me da la corriente o la densidad de corriente porque todavía no sé cuánto vale ese J. Pero vamos allá, vamos a ver cómo calculamos ese J. Entonces, ¿qué es lo siguiente que podemos hacer? Lo siguiente que podemos hacer es notar ahora, o en realidad volver como a lo que habíamos visto al principio. Nuestras definiciones del principio, estas cosas de acá. Encontrar los campos eléctricos, porque en realidad podríamos encontrar el campo eléctrico de otra forma. Porque podríamos encontrar el campo eléctrico tomando las diferencias de potenciales. Pero, en verdad, como el campo eléctrico está dividido en dos partes, como en la parte 1 y en la parte 2, entonces eso puede ser medio tricky. Y probablemente vamos a tener como más incógnitas de las que podamos, como que las ecuaciones que teníamos en ese momento y que la ecuación que nos junta es esta condición de borde. Entonces, démosle un valor a estos campos y ocupemos la diferencia de potencial para calcular cuánto va a valer entonces ese J, esta constante que tenemos acá. Entonces, de esta forma, los campos eléctricos toman la siguiente forma. Y es que E1 es ρ1 por J1 y eso es ρ1 por J en Itongo. Y E2 es, de forma similar, voy a pasar directo, ρ2 por J en Itongo. Entonces, como les decía, tengo los campos, entre comillas, porque tengo esta constante que no conozco cuánto es. 1 sobre ρ, no porque es al revés, es J es igual a 1 sobre ρ E. Entonces lo hice a la inversa. Sí, tranquilo, está bien, está bien. Ya. Entonces, ahora que tengo los campos, puedo decir como, ok, tengo los campos, y quiero saber cuál es la diferencia de potencial entre el inicio de mi condensador, o el inicio, al final esto es un condensador, al inicio de mi sistema, de mi cilindro, y al final de mi cilindro. Y yo sé exactamente cuánto es esa diferencia potencial, y probablemente de ahí encuentre cuánto va a ser el J este, que esta constante que todavía no calculamos. Entonces, sabiendo que la diferencia de potencial es B y que el campo eléctrico, por ejemplo, está dado por menos el gradiente de un potencial, yo vengo y integro esto en un dl y esto me dice lo siguiente. La integral de E.dl es igual a menos la variación del potencial. ¿Sí? Yo siempre hago esto porque siempre se me olvida dónde va el signo, porque esto es desde R0 hasta R final. ¿Sí? Entonces sé que ahora lo que significa esto es que es el potencial evaluado en R0 menos el potencial evaluado en R final. ¿Ok? Y que esto va desde R0, posición 0, hasta mi R final. Ya. Entonces, yo sé cuánto vale esto, porque yo sé cuánto es la diferencia de potencial. Esto entonces menos B. Ahora la pregunta es cuánto es la integral. La integral ahora la vamos a dividir en dos partes, porque ¿cuál es mi diferencial de línea? ¿En dónde estoy integrando yo? Estoy integrando en una línea que es un DI, porque me estoy moviendo en I para integrar esto. Este es el camino. Entonces tengo que menos B, o B es igual a menos la integral D.
desde i igual 0 hasta i igual 2h de el campo por di, punto di en Itongo, ¿ok? Que es mi DL. Pero este campo cambia de valor cuando yo paso desde i igual h hacia adelante. Entonces, esto en verdad me separa la integral en dos partes. La integral desde i igual 0 hasta h de E1 punto de i en Itongo más la integral de E2 punto de i en Itongo desde i igual h hasta i igual 2h. Entonces reemplazamos los valores y esto nos queda así entonces. Disculpa, uno de esos Itongo no debería ser negativo. No. No, porque el camino es siempre el mismo. Mi camino es este. Ya. Mi camino es este. Yo me muevo hacia allá. Ahora, si hay una interfaz aquí, no importa, porque yo me voy a seguir moviendo hacia allá. Hacia allá voy integrando. ¿Sí? Ah, ya, claro, sí. Como que hay en otras ocasiones en las que es necesario cambiar como los signos, porque claro, apunto hacia allá o apunto hacia acá, y dependiendo, por ejemplo, en general, eso pasa cuando tengo superficie y tengo que hacer como punto DS, y eso va a depender de hacia dónde vaya. En este caso, mi camino siempre apunta hacia allá. No se devuelve. Entonces voy a Vale, reemplazar gracias. los valores. Y esto es desde 0 hasta h de E1 era J ρ1 di más la integral de 0, mentira, de h a 2h J ρ2 di. Esta cosa de acá nos da algo como... son puras constantes, entonces en realidad esto es J ρ1 por h más J ρ2 por h, porque me va a quedar 2h menos h. Y puedo factorizar todo esto y dejar algo como menos j h ρ1 más ρ2. Y eso es igual a el potencial. Entonces, el potencial es conocido, j no es conocido, y yo quiero entonces encontrar j. ¿Cuánto vale j? Menos b partido en h ρ1 más ρ2 igual a j. Entonces, ahora que tengo j, recuerdo cuál es lo que era lo que me preguntaba el enunciado. El enunciado me pide evaluar los campos eléctricos, la corriente eléctrica y la densidad de corriente. Y con esto puedo evaluar todo. Al menos la densidad de corriente y el campo eléctrico son directos porque los conocemos en función de j. Entonces, por lo tanto, los campos y densidad de corriente están determinados como j, que era j en Itongo, va a ser entonces este valor, menos b, partido en h, ρ1 más ρ2, en Itongo. El campo va a ser, el campo 1 va a ser menos b ρ1 partido en h, ρ1 más ρ2, en Itongo. Y el campo 2 va a estar determinado por menos b ρ2 partido en h, ρ1 más ρ2, en Itongo. ¿Ok? Y lo que nos falta un poco es que hay que hacer un pasito más allá, que es cuál es la corriente eléctrica o la... ¿Tiene un nombre? ¿Corriente eléctrica o densidad? No. Ok, corriente eléctrica. Magnitud de corriente, no sé. La intensidad. Intensidad de corriente, muchas gracias. Intensidad de corriente.
Mientras que la intensidad de corriente está dada y la intensidad de corriente, de forma general, está dada por la integral de superficie de J.ds, si es que no me equivoco, ¿cierto? Ya. Sí. Entonces, esto me queda como, es una integral que, ¿cuál es la superficie por la que voy a integrar? Es la superficie por la que pasa la densidad de corriente. Entonces, si la superficie por la que pasa mi densidad de corriente es esa, voy a integrar por esa circunferencia por la que está pasando. Entonces, ¿cuánto valía J? J era, filo, menos B partido en H, ρ1 más ρ2 en Itongo. Mi intensidad de corriente, o sea, mi ds, entonces, R, que es el radio de esta cosa, R de R de teta en Itongo. Y la integral va desde, bueno, R va desde 0 hasta A y el ángulo va de 0 a 2pi. Pero filo, porque en verdad, si se dan cuenta, lo que tengo acá, eso es un 1. Y acá tengo menos B partido en H, ρ1 más ρ2 por la integral de superficie de R de teta. Y eso en verdad es la superficie. Puede ser, y justamente lo que dice el compañero, entonces, como J no depende de la posición como radial o del ángulo, en verdad esto es J por la superficie. Y eso es menos B pi por A al cuadrado partido en H ρ1 más ρ2. ¿Sí? Y tengo entonces la intensidad de corriente. Listo. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Bien. Entonces, ahora, lo último que nos pide el problema es evaluar la densidad de carga superficial que separa los dos materiales, y en la superficie de las bases que están conectadas, como nos pide la densidad de carga en. Si tomo este como mi sistema, me pide la densidad de carga acá, llamémosle sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Eso es todo lo que nos está pidiendo. Evaluar la densidad de carga que separa los dos materiales, de carga superficial que separa los dos materiales, que esa es la de la interfaz, y la superficie de las bases que están conectadas a la fuente de voltaje. Entonces, ¿cómo encontramos esto? ¿Tienen alguna idea? Creo que justo algo que dije también como al principio, como cuando hablaba de las condiciones de orden. La ley de gas generalizada. Y tenemos que la carga libre va a ser la densidad de carga por la superficie. Ok, puede ser una buena idea. Algo un poquito más rápido nomás, pero sí, y probablemente viene de ahí. Viene como de tomar estas ecuaciones de Maxwell y hacer esto, pero con las condiciones de orden sale directo. La definición es una integral, por tanto puede tener una dependencia sobre otra variable que no se haya integrado. Gauss. Está con doble. Con vectores de desplazamiento. Con vectores de desplazamiento, pero los vectores de desplazamiento me dan las cargas libres nomás, y en verdad aquí me piden la densidad de carga. Podría llegar y ocupar directamente los vectores campo eléctrico. ¿Ok? Y que me parece más directo. Como que la solución que tengo acá también usan vectores de desplazamiento, pero me parece más directo ocupar directamente los campos eléctricos. Y vamos a obtener la densidad de carga total. Y ahí ya no nos importa si son cargas libres o cargas de polarización. ¿Y por qué prefiero hacer eso y no usar el vector de desplazamiento? Porque no hay ningún guiño a decirme que estas cosas son como medios dieléctricos. No hay nada que me diga como, oye, esto tiene permitividad epsilon 1, esto tiene epsilon 2, y por ende voy a asumir que ambos tienen la misma permitividad. Y eso es
básicamente trabajar con un D único o en realidad con un D que va a depender de los campos eléctricos no. ¿No sé? O sea, es lo mismo que trabajar solo con los campos eléctricos. Entonces, el compañero dice que quiere ocupar los vectores de desplazamiento y le digo que vamos a ocupar los vectores campo eléctrico, pero ¿cómo lo ocupamos? Esa es la pregunta. Ocupamos condiciones de borde. Y las condiciones de borde, que yo le había dicho al principio, era que el campo 1 transversal 2 es igual al campo 2 transversal, o sea que los campos tangenciales son continuos, pero las componentes normales es algo así. Es igual a sigma. ¿Ok? Y eso quiere decir que la diferencia, y probablemente esto me falta algo como un epsilon 0. Por ahí dividido. ¿Lo tengo acá? Me da la impresión de que me falta un epsilon 0 y puede ser como epsilon 0. ¿Colipi, tú te acordás de esto? Yo no me acuerdo si es por epsilon 0 o dividido en epsilon 0. Yo creo que es por epsilon 0. Para la Gauss generalizada, esa No, te la digo al tiro. Espera un poquito. Para la condición de orden. Tengo el che en la mano. Espera un poquito. Dale, ya. Esa, la que tengo manejado acá es que depende de la densidad de carga libre, pero es para los D, para Sí, el vector de desplazamiento. Eso que puso el amigo ahí. sí. Pero funciona también como para los campos. Es que ahí tendríais que poner como epsilon 1 asociado al campo E1 y el otro epsilon 2. Sí, No te queda dividido a ese lado. es exactamente lo mismo. Y de hecho partamos de lo que nos dicen acá. Esto es D, entonces epsilon E, es como dice el compañero. Porque, ok, es D1n menos D2n igual a sigma de carga libre. Pero si lo hago con los campos eléctricos, esto es epsilon E1n menos epsilon, y pongámosle 1, 2, E2n igual a sigma L. Y finalmente esto me dice que si S es igual a este, que es lo que estamos asumiendo acá, y que voy a decir que son epsilon 0, esto es lo mismo que E1n menos E2n igual a sigma dividido en epsilon 0. Ya, entonces claro, permitividad en el vacío, voy a usar la permitividad del vacío. Entonces, ok, 2 menos 1. Perdón por eso. Eso es una bola mía. Que yo me pasé. Okay. Doble 2. 1 acá. Y le ponemos 1 acá. Ya. 1. N. Va, lo hice igual. 2N, 1N. Ya, entonces, la gracia de esto. Michael, ponle el sigma al L, que están preguntando por el chat, ponle el L. Sigue siendo sigma L. Ya. Entonces, esto que yo escribí acá es en general para cualquier interfaz. ¿Sí? Para cualquier interfaz. Y eso incluye a esta interfaz de aquí, a esta interfaz de acá, a esa interfaz, porque es una interfaz en donde hay un material acá y donde no hay nada. ¿Sí? Lo mismo acá, donde hay un material y donde acá no hay nada. Y acá donde hay dos materiales distintos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir? Para sacar sigma 1, para obtener sigma, para obtener sigma 1, tengo. Voy a poner aquí mi cara del cilindro. Voy a decir, acá tengo el medio, no le voy a poner 1 y 2, le voy a poner 0, medio 0 y medio 1. Es decir, en el medio 0 el campo eléctrico es 0. En el medio 1 el campo eléctrico es el que ya conocemos. Entonces, aquí mi ecuación mi condición de borde es entonces 1 normal
menos E0 normal igual a sigma 1 dividido en epsilon 0. E0, como les decía, es nulo porque fuera de este espacio asumimos que el campo es nulo. Dentro lo conocemos y era algo como menos B ρ1 dividido en H ρ1 más ρ2. Y esto igual a sigma 1 partido en epsilon. Y de hecho, si quiero encontrar cuánto vale, si pasa eso, la densidad de carga, esto me basta entonces, ¿por qué más? No sé por qué pasa eso. Epsilon 0. Y el menos está ahí. Tengo entonces el sigma 1. El sigma 2 es de forma análoga, lo vamos a encontrar de la misma forma. Para sigma 2 es lo mismo, sino que del otro lado. Y me va a volver a quedar entonces que sigma 2 es igual, probablemente me queda con el signo cambiado. Entonces tengo epsilon 0, B, ρ2, dividido en H, ρ1 más ρ2. Y ahora el que es un poco distinto es el sigma 3. Finalmente sigma 3, donde tengo mi interfaz, tengo el medio 1, tengo el medio 2, entonces mi condición de borde es E2n menos E1n es igual a sigma 3 dividido en epsilon 0. Entonces, epsilon 0 por E2 era menos B ρ2 partido en H ρ1 más ρ2 menos B más B ρ1 partido en H ρ1 más ρ2, y eso tiene que ser igual entonces a sigma 3. Entonces sigma 3 es igual a epsilon 0, voy a factorizar por B acá, voy a factorizar también por esto que es H ρ1 más ρ2, y arriba me va a quedar algo como ρ1 menos ρ2. Y tengo entonces cuánto vale sigma 3. ¿Sí? Listo, entonces eso sería el problema de las corrientes de acá. ¿Tienen alguna duda? Como, ¿aquí hay solo densidad de carga libre? Sí, sí, y en realidad es por lo mismo que les decía antes, como que estamos asumiendo que no existe como... De hecho, asumimos, hay algo que nos dice como que asumimos que hay solo cargas libres, y es que asumí que la permitividad es epsilon 0. Entonces, si asumo que la permitividad es epsilon 0, estoy diciendo en realidad que estoy trabajando con un medio que no es un dieléctrico, un medio cargado. Que un conductor ahora si es dieléctrico no, da lo mismo, como que son cosas distintas. Entonces, que no hay polarización. Eso es básicamente lo que asumí. Cuando dije que D1 es epsilon 0 E y que D2 es epsilon 0 E2, E1 y E2, entonces dije en ese momento como no hay polarizaciones. Porque si hubiesen polarizaciones, esa polarización está codificada cuando en esas permitividades. ¿Ok? Ahí me quedó una duda en la primera parte. Cuando calcula la densidad de carga, ahí puedes llegar y decir que no va a depender de alguna variable. Claro, claro. Yo ahí asumí que no va a depender de una variable, o sea, depende de la geometría. Pero la pregunta es como si depende o no de las coordenadas. Y no, asumí que no depende de las coordenadas. Podría depender de X, y podría asumir que depende de X. ¿Y por qué? ¿Por qué hice eso? Porque tomo mi cilindro y a priori consideremos solo los extremos, más allá de lo que pasa al medio, porque al final es lo mismo, como el argumento es el mismo. Pero cuando yo conecto estas cosas a una batería, lo que estoy diciendo es, estoy seteando la diferencia potencial, y eso quiere decir que estoy seteando el potencial en la placa izquierda y el potencial en la placa derecha, como les decía. Y más allá de los valores, digamos que esto vale B0 y esto vale B2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas placas que están aquí son placas conductoras perfectas.
Y eso quiere decir que el potencial es el mismo en toda la placa. Entonces, si el potencial es el mismo en toda la placa, el potencial es el mismo en toda la placa de acá, no hay nada que me diga que el campo o que la corriente debería depender de si yo me muevo desde el centro hacia afuera. ¿Sí? No hay nada. O si yo lo miro en un ángulo. No hay nada que me dijera como en esta circunferencia, si yo me paro y miro para cualquier lado, como que es exactamente todo lo mismo. Como en el plano de la circunferencia. Ahora, J puede depender de I, J podría depender de I, sino que da la coincidencia en realidad que todos nuestros cálculos nunca integramos sobre I, excepto cuando integramos el potencial. ¿Sí? Entonces, por eso como que no depende de... Asumo que el campo no depende del otro. ¿Se puede demostrar con lo que está en estado estacionario o no? Sí. Yo creo que esto del estado estacionario como que nos puede ayudar harto. Como en esta ecuación del estado estacionario es como la ecuación de continuidad. Como que Sí, matáis el ρ. La divergencia de J igual a ρ, ¿no? A la derivada temporal de ρ, pues, y la derivada temporal de ρ en estado estacionario es un I0. Claro. Entonces eso también nos dice que, por ejemplo, no depende de I. Justamente. Muchas gracias, Tomás. Eso es la forma matemática de hacerlo. Yo, lo primero que imagino en la forma como intuitiva física, la forma matemática de verlo, es con la ecuación de continuidad, asumiendo que estamos en un estado estacionario. ¿Puedo hacer una pregunta sobre lo del final? Sí. Es que tengo una duda porque el campo eléctrico está apuntando menos y tongo, ¿cierto? Sí. Entonces la fórmula, creo que al final la sigma 3 sería como el revés, onda como con el signo cambiado, no sé si me explico. Ok. Sí, puede ser. Puede ser. Ahora no me acuerdo muy bien de esto yo. ¿Para qué los voy a mentir? Yo no me acuerdo muy bien ahí con la IP, quizás me pueda ayudar como cómo considero cuál es el medio 1 y cuál considero que es el medio 2. Eso mismo, eso mismo. Y ahí es donde tiene que ver el signo, y probablemente tiene que ver con lo que me dices tú, y eso quiere decir que todos los signos están al revés. ¿Ok? Pero en realidad es un poco indistinto. Es un poco indistinto porque podría decir como, ok, lo único que me dice ese signo es como, en realidad, como cuál es el polo positivo como de esta cosa. Como si el polo positivo está acá o el polo positivo está allá. Porque yo asumí cuando hice esa integral que la diferencia de aquí hacia allá es V. Esa diferencia de potencial es V. Pero podría haber asumido que de aquí hacia allá en realidad es V. Entonces en realidad es lo mismo, ¿cachai? Como que a lo más claro van a quedar cambiados los signos de la densidad de carga. Pero es tan relevante como si no me dicen cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo. No, ahora quizá, claro, alguien me podría decir como no, pero es que el palito chico del dibujo de la fuente me dice si es el polo positivo o el negativo, porque de hecho tampoco me acuerdo. Ok, ya, y ahí tendríamos que, con esa información, decir como ya, entonces, este es el verdadero signo. Pero al menos lo que sí es relevante es que los signos sean consecuentes entre sí. Lo que yo hice fue considerar básicamente que el medio 1 era el que estaba al lado izquierdo y el medio 2 era el que estaba al lado derecho, siempre. Y eso fue para esta placa, para la que está al medio y para la del final. Y eso ya no sé si asume que es que la corriente se mueva hacia allá o que se mueva hacia acá, no lo sé, porque la corriente al final me dio que se mueva hacia acá. Entonces, claro, pero al menos los signos sí son consecuentes entre sí. Cuando tú lo hagáis como con la corriente como moviéndose hacia el otro lado, te va a decir como, entonces esta densidad de carga de esta placa es menos la que me dio el Miguel, ¿cachai? O la de esta placa también es menos la que me dio el Miguel, y por ende la de acá también es menos la que me dio el Miguel. Pero no te va a dar como que esta densidad es menos, pero esta densidad está bien, y esta densidad también es menos. ¿Cachai? A eso me refiero. Como, sí, puede ser justamente lo que me estás diciendo tú, que los signos están cambiados porque la corriente va hacia el otro lado. Perfecto. Pero O sea, lo más importante, creo yo, es que sean consecuentes entre sí, y si es que tienes alguna forma de saberlo, como cuál es el polo positivo de esto y el negativo, porque yo no me acuerdo la verdad. ¿Cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo? Ok, ya, como dale los signos correctos. Pero al menos tus signos son consecuentes.
Sí, pero igual la sigma 3 como que igual tendría que dividirla en dos y tendría un extremo positivo y uno negativo, ¿no? Ahí me perdí. O sea, como que te imagináis que tiene como un borde que es positivo y uno negativo, porque son como en serie las placas. No, no sé si me explico. Si no, da lo Como mismo. que, claro, como que si este me dio positivo, entonces te tiene que ser negativo. ¿Eso me está Claro, pero al medio tendría una positiva y una negativa, ¿no? No necesariamente, no necesariamente. De hecho, yo supongo que lo que tenía al medio es una densidad de carga única, no tenéis como una densidad como por ambos lados. Ah, ya, ya, ya. Ya, sí, eso también era mi pregunta. Ya, gracias. Sí, no. O sea, no. Yo creo que al medio tenía una densidad única. No es. Porque si tú me dijeras y al medio lo que tengo es una placa, como una placa conductora perfecta, yo te digo, claro, sí. ¿Sabéis qué? En ese caso, lo que tenía en el medio es que esa placa conductora perfecta, aunque sea muy finita, yo le puedo hacer un zoom y decir como esto tiene un grosor. Y en ese grosor, como que el lado derecho tiene una cierta carga y el lado izquierdo tiene otra cierta carga. Pero en este caso no es una placa conductora, sino que es una interfaz entre dos medios nomás. Y eso lo que yo creo es que te da que se acumulan cargas en esa interfaz que no necesariamente, y que no tiene como una carga por el lado derecho y una carga por el lado izquierdo, sino que es solo una carga, densidad de carga, que es el sigma 3. Y ahí alguien me dijo que el más largo es positivo, el más chico es negativo. Positivo o negativo, y se asume como por convención de que la corriente va desde positivo a negativo. Entonces, claro, debería ir así. Eso quiere decir que considere mal como el signo de la diferencia potencial, como integré al revés. Pero esa cuestión de simbología y como vuelvo, esa cuestión como de hacia dónde va la cuestión, como que filo, porque si me defino como para allá ahora, como que en realidad lo mismo, los signos van a depender de mi sistema de referencia. Y claro, mi sistema de referencia está al revés, pero bueno, da lo mismo. Claro, pero eso no es otra simbología. Se chamulla. No, claro, esa parte como al menos en esta parte no creo que sea del todo relevante. Como eso, yo creo que lo más importante, como porque ya, ok, como que confundieron el signo de para dónde va la diferencia potencial. Ok, ya pues, se podrá descontar, sí, algo chico, algo igual que yo creo menor. Lo importante es que al menos sea consecuente desde una vez que se define su sistema de referencia y se define hacia dónde va su diferencia potencial, entonces el, el problema debería estar bueno, como lo importante es que sean consecuentes, que sus sigmas sean consecuentes. ¿Ok? Ya.